¿Puedo hacer la obertura de tu programa esta vez? Soy Tita Ureta, les mando un beso grande. Este va a ser el recorrido de un día con Ruta Verde. El buen Tito es una persona que me está robando el corazón porque desde donde viene hasta donde ha llegado hay un tramo muy largo y yo creo que eso demuestra que todos pueden cumplir sus sueños, viajar y hacer lo que les apasiona. Así que les mando un beso grande y disfruten de este video. ¿Cómo están, viajeros? Buena, espero que estén todos muy bien. El día de hoy me encuentro visitando la ciudad de Kioto y si ustedes vieron el video anterior les conté que iba a ser un pololito, un trabajo, como decimos en Chile, cuando tenemos ahí un trabajito extra. Les dije que me había contactado un canal de televisión y íbamos a hacer una pequeña gira por Japón grabando distintos capítulos y bueno, ahora les puedo contar un poquito más. Me dieron los permisos, me autorizaron, así que el día de hoy vamos a grabar un backstage de este programa. Creo que va a ser un video divertido en el cual les voy a poder mostrar cómo trabajan detrás de cámara cuando graban un programa de televisión. En este caso, el programa se llama Ruta Verde, es para el canal Mega. Vamos a conocer a cada uno de los personajes del equipo y nos van a mostrar cómo se graba un programa de viajes. Así que espero que les guste este videito, un video muy diferente, pero obviamente va a ser muy entretenido. Así que espero que lo disfruten, quédense hasta el final y comencemos una nueva aventura. Llegamos al primer lugar de grabación. Venimos a una ceremonia del té. Algo muy bonito, muy tradicional de acá de Kioto. Y estoy hablando bajito porque el micrófono de los chicos tiene mucha cobertura, así que por eso me alejé un poquito. Pero les muestro acá el lugar, miren qué bonito. Es como un barrio residencial con estas casitas típicas, tradicionales. Miren ahí. Qué bonito, tiene la entrada como si fuese un mini templo, pero es una casa. Y aquí al ladito sí hay un santuario, miren. Miren qué bonito este lugar. ¿Cómo estamos? Hace calor. Estamos aquí motivándonos para que todo salga bien. ¿Cómo estamos para hoy? Excelente. Estamos. ¿Cómo está usted? Perfecto. Usted es de verdad, ¿eh? Usted nos ha ayudado todo el rato. Es de verdad usted. Gracias. ¿Para qué? Gracias a usted. ¿Para qué? El backstage. Me va a hacer famoso. Obvio. Pero es que yo no me arreglo. Vamos a dejar el Instagram del Seba aquí abajito. Hoy día yo no ando con la vestimenta como... Andáis pero todo, compadre. El mejor outfit de todo. De todos los que te he visto. De los perdidos y los no perdidos. ¿Qué pasa, Bulita? Hola. ¿Cómo está este lugar? Hermoso. Vamos a hacer una ceremonia del té. No lo ha visto solo por YouTube. Bueno, yo se los Así cuento. que... Básicamente van a hacer unos granos de café que te van a moler y nos vamos a tomar un americano. Amiga, yo en la 11 se toma té, se toma café. Aquí yo voy a pedir un café a la amiga. Decimos, amiga, muela el café. Esa es la ceremonia, ¿no? Corten. Él es Joe. Hola, yo soy Joseph, encargado del audio. Estamos encargados del audio acá, de poder grabar este hermoso proyecto. ¿Te puedes mostrar un poco a la gente cómo es tu trabajo? Yo estoy a cargo del sonido, de poder poner los lavaliers y los micrófonos y que todo el sonido quede limpio, la parte exterior como interior, haciendo el scouting en terreno en tiempo real. Es un programa de docu-realidad con poco guión y harta infantería. Bueno, mi Instagram es Strong Audio y mi Gmail es rec.infantería y para que si me quieren enviar un DM o lo que sea. Hablo inglés, perfect. Se anotan perfect, pero me comunico y bueno, los invito aquí a pasar. ¿Tenías tu link en tu bio para que te cliquen? Sí, ahí chequen el website, clicken below, Strong Audios, Instagram. Nos vemos, chao. Seguimos recorriendo Kioto. Corre cámara, corre sonido. Nota Jaime, ceremonia T, audio 4.
Súper. Buena, Tito. Chicos, silencio por favor. Sabía que me ibas a preguntar eso de nuevo. Sí, mira, donde nosotros vamos es un lugar donde muchos extranjeros quieren tener esa experiencia única de conectarse con el espíritu japonés. Pero estas son las cosas donde uno aguanta. Mira, uno se tiene que esconder. Préstame tu cámara para mostrarte algo. Mientras la gente está grabando allá, nosotros estamos aquí. Mírenla. Miren cómo está nuestra editora ahí escondida. Qué bonito. Sí, güey. ¿Había estado en la ceremonia del té antes? No, bueno, nunca había venido. ¿Se puede hablar un poquito más fuerte? Miren qué bonito. Estoy viendo aquí como 20 años, güey, nunca venía por Sí, aquí. te escucho bien. Oye, ¿y eso qué es? Esto es un instrumento que usan solamente la geisha. Venga, que ya aparezca. Y así comenzábamos el día por Kioto. Nada más y nada menos que presenciando una ceremonia del té en The Flower Tea House Camellia. Una visita que pudo ser realizada gracias a Jaime López y al equipo de Ruta Verde. Jaime es un chileno que lleva muchos años viviendo en Kioto. Y hoy era el protagonista de esta grabación y el guía encargado de mostrarle toda la belleza de la ciudad a Tita, la animadora del programa. Flower Tea House Camellia es una casa tradicional japonesa ubicada en un barrio de preservación histórica llamado Ninensaka, en el corazón del famoso distrito de Higashiyama. Y esta casa tiene más de 100 años de antigüedad y en la entrada hay una especie de museo con objetos muy antiguos. Y más adelante hay una hermosa sala de sofás donde se da la bienvenida con una breve introducción a la historia y a la cultura del té. Se toma en todo el mundo, pero aquí en Japón es lo que tú dices. Calma, se admira, se siente. Después sirven un pequeño dulce tradicional y se comienza a preparar un espumoso té de matcha, bajo las instrucciones del instructor. Oigan, la ceremonia del té, una cosa maravillosa. Estábamos hablando aquí con Marcelo y la verdad que es un privilegio estar aquí presenciando la ceremonia del té en Kioto. Sí. No otra cosa. ¿Qué tal la experiencia? Increíble, compadre. Primera en Japón, Kioto. ¿Disfrutaste el momento? Sí, super, very quiet, super callado. Me gustan estos environments para la parte de sonido que es súper controlado. En verdad, súper contento y agradecido de poder estar en esta experiencia. Seba, ¿qué tal la experiencia en la ceremonia? Maravillosa. El té estaba muy rico. Oye Marcelo, ¿y qué es lo que es esto de acá? Bueno, esta es una armadura. No es samurái. Ya. Tampoco puedo decir si es original o no. Está muy bonito, mira sí. los detalles. Sí. Voy a ser súper honesta. Es súper difícil para mí, que estoy acostumbrada a un ritmo muy acelerado de vida, tener 45 minutos de silencio, de calma, de saber esperar. En algún momento me dio hasta un poco de sueño. Y después, cuando logré salir de ese sueño, como que lo sentí muy profundo. Como que me llama la atención cada detalle que la chica hacía,
cada movimiento y como el amor que entrega en pequeñas cositas, así que fue una experiencia de esas que uno no olvida nunca más. Como dije anteriormente, haber presenciado en vivo y en directo esta ceremonia fue una experiencia maravillosa. Y como dijo Paula, es un momento donde hay que tener mucha paciencia y respeto. Si tú vienes a Kioto, también puedes vivir esta experiencia reservando una ceremonia privada en el sitio web que les dejaré en la descripción del video. Llegamos a la siguiente locación. Jaimito, nuestro guía el día de hoy, nos trajo a conocer un templo, uno de los más importantes de acá de Kioto, y yo creo que eso es súper difícil definirlo porque no sé si ustedes saben, pero acá en esta ciudad hay más de 2000 templos, así que ahora estamos a punto de conocer un lugar maravilloso en un día muy caluroso. No se imaginan cómo andamos, incluso ahí se quedó el equipo un ratito en el furgón refrescándose, tomando agüita, y yo me adelanté para mostrarles un poquito de este maravilloso lugar. ¿Dónde llegamos ahora, Jaime? Estamos aquí en el Pabellón Dorado, que es un lugar, uno de los lugares más visitados de todo Japón. Pabellón Dorado o Templo de Oro. Y la pregunta ¿es oro o no es oro? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo, sí. Hay lugares en Japón en el cual no se puede grabar con cámaras grandes, así que en este caso le pidieron a los chicos que pudieran entrar a grabar con cámaras pequeñas, así que ahí el máster, el Tota, está usando toda la magia y bueno, él sabe de la FX6, que es una tremenda cámara poderosa que graba escenas de cine comerciales. En esta oportunidad van a grabar con una GoPro, usando todos los recursos. ¿Tú crees? Que puede que sea. No hay todos los recursos, compadre, de FX6 a GoPro. Vamos a todo. ¿Qué sabe? Sabe. Si no se puede igual. El templo Kinkakuji, que en español se traduce como Pabellón Dorado o Pabellón de Oro, es uno de los templos más famosos de Kioto, y durante su historia este templo ha sufrido varios incendios. Uno por la guerra y el más reciente fue en el año 1950, provocado por un monje loco que le prendió fuego y luego intentó suicidarse. Luego de esta terrible tragedia se reconstruyó en el año 1955 gracias a unos planos que se habían realizado en el periodo Meiji para su restauración, logrando así dejar el mismo diseño que se realizó hace más de 500 años. Y la gran particularidad del Pabellón de Oro es que tiene las paredes exteriores de las dos plantas superiores lacadas y recubiertas con pan de oro, láminas muy finas de oro batido, y es realmente espectacular ver ese dorado de su fachada reflejado en el agua del estanque que lo rodea. Además, este es un monumento histórico de la antigua Kioto y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. El pabellón está rodeado de hermosos jardines donde se puede apreciar la delicada y la típica presentación de la cultura zen japonesa. Inicialmente, este templo fue construido como lugar de descanso para el shogun o general Ashikaga Yoshimitsu, pero actualmente su función es ser el lugar donde se guardan las reliquias del Buda, que en japonés esto se conoce como chariden. También en este lugar hay varias estatuas de piedra que los visitantes le tiran monedas para pedir una buena fortuna. Y finalmente este recorrido termina en el Salón Fudo, que contiene la estatua de Fudo Myo, una deidad protectora del budismo, que normalmente no se muestra al público, ya que se cree que contiene un gran poder para obrar milagros. Sin duda, el Pabellón Dorado es una visita obligada para cualquier turista que esté visitando la antigua capital de Japón. Se encuentra abierto todos los días de la semana desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y el precio de la entrada es de 400 yenes para adultos y 300 yenes para niños. Aquí estamos con el Tota, uno de los más grandes filmmakers de Chile, del mundo. Estamos aquí en Ruta Verde junto a Philip en este nuevo proyecto. Desde Chile para el mundo. Oye, ¿y qué estáis tomando, Tota, de manzana? Jugo manzana, loco, que me tiene loco. Donde lo veo, lo compro. ¿Malo? Vos toma, weón, disfruta. ¿No? Yo con la manzanita. Oigan, y los chicos de producción son terriblemente buena onda. Y no es de patero, es que son así. La verdad es que yo lo he pasado genial desde el día 1, desde que comenzamos a grabar allá en Fukuoka. Ha sido realmente una experiencia increíble. Risas, buena onda,
y eso me encanta, que a pesar de andar trabajando y toda la presión que tienen, en lo posible tratan de pasarlo bien y también de que el grupo esté siempre alegre. Así que aprendiendo mucho de ellos. Y bueno, y ahora nos vamos a ir a la siguiente locación, al siguiente spot, pero antes déjenme decirles que en este templo, miren la entrada bonita que te regalan. Esta es la entrada y nos decía Jaimito que es así porque la idea es que tú te la lleves de recuerdo y la coloques en tu casa, así que la vamos a conservar. Yo no sé cuándo vuelva a mi casa, pero lo que queda de viaje vamos a tratar de cuidarla mucho. Y bueno, aquí llegamos a comer al Cura, un local de sushi realmente conocido y todos lo conocen. Así que, ¿qué más ya? Salud, buenatito. Estoy toda mojada, pero no es porque sea una asquerosa, sino que tenía la mochila puesta. Hizo que me mojara entera porque el calor aquí en Japón es Sofocante. heavy. Iba a hacer esa aclaración, la Paula me ganó, pero miren, estamos todos mojados. Está heavy. Aquí estamos en los famosos restaurantes de sushi de Japón, miren. Aquí van los sushis en esta correíta, miren qué bacán. Ahí arriba hay una pantallita, miren, ahí tenemos que hacer el pedido. Deben recordar que desde el momento que hubo el incidente con estos muchachos, digamos, bien peluzones, que empezaron a tocar con la lengua y cosas así, todos estos productos, estos locales recomiendan a la gente simplemente el pedirlo. Los puedes sacar de acá, sí, pero lo recomendable es pedirlo. Así evitan cualquier mal rato. Y por eso mismo les pusieron a estos platos estas tapitas de plástico, porque antes el sushi pasaba así solo, sin nada. Pero como dijo Marcelo, hubieron algunos maldadosos que le echaban hasta escupo a los sushi, a los platos. Entonces por esa razón ahora tienen esa tapita. ¿Aprendiste cómo se llama eso? Jinza. Jinja. En japonés es shoga. En japonés, shoga. Oye, Seba tenía mucha hambre, miren la cantidad de platos que lleva. ¿Cuánto lleváis tú? A ver. Algo piola. Yo uno recién empecé. Tota lleva 3 y yo llevo 1, miren. Y miren el Seba. De la gallina. Miren, Paula pidió un postre. Lo iba a partir, pero no se puede, está un poco elástico. Mira, Así es la consistencia, amigo. es como un pleito. Vamos a comer. ¿Y ese otro? ¿No? La reacción. No, y no, es malo. sabe? Es como. ¿No le gustó? Es como insípido, es como una gelatina. ¿Pero no lo has comido? Porque a lo mejor es más adentro, viene Dale, relleno, oportunidad. una masca más grande, para amiga. Te lo doy. Pruébalo. ¿Lo quieres probar? Pruébalo. Es que entonces Yo todavía estoy comiendo mi menú. No, sí, callamos. Mira, Marcelo se lo va a comer. Está relleno de matcha, weón. Te di la verdad. Ah, di la verdad. ¿Te gusta mucho? ¿Cómo no te va a gustar? Esto lo he visto. Yo a esos sabores. No te gustó nada, güey. ¿Lo probamos? Primera vez en Fruits. 10 de 10. No lo coman. No, bien. Perfecto. Vamos a ver. No había probado mochi. Ah, sí probé en Corea mochi. Pero rico. Pero voy a enseñar algo aquí a nuestro compañero. Dijo, yo ya lo probé, pero lo voy a probar. Uno tiene que nunca probar, es como así como, hoy no, nunca he comido en sushi, a ver, ya lo voy a probar por primera vez, a ver. ¿Me da otro? Ok, Ya, vamos dale. a hacerlo Vamos, entonces. vamos. Nunca he probado el mochi. Vamos a ver, es primera vez. Estoy ansioso de probarlo. Delicioso. Muy rico. Me voy a pedir otro. Pide 2. Pero tú pediste 20. ¿Qué dijo la tita? ¿Qué dijo la tita? Que pidió 23. ¿Cuántos platos dijo que habíamos pedido? Yo miré para allá y dice 23. ¿Cuántos pidieron ustedes? ¿Cuántos platos? 23. ¿Ustedes?
23 también. Ya, un 25. Ajá. Vayan a ver allá, pues vayan a ver si tienen torre. Seba, el problema es que tú pediste 19 y cada uno de nosotros uno. En cada plato venían 2 cosas. En algunos 4, en algunos no comí nada. Yo les sacaba el plato y me a seguir comiendo. No me los comí todo yo. Mentira. Nosotros al lado nos pedimos 23 platos. ¿Ustedes cuántos se pidieron? 27. La exquisita estaba, compadre. Increíble, esto debería estar en Chile. Nada que ver con el sushi de Chile. Poco arroz, más sabor. Click in below. Realmente delicioso este tipo de restaurantes. Yo se los había mostrado ya en el video de Shibuya, de una buena picada que hay ahí, por si ustedes van a Tokio. En Shibuya hay un lugar también muy parecido a este y barato. Así que les voy a dejar el video por aquí o por acá para que vayan a verlo. Nuevamente nos bajamos de la van y ahora los chicos van a andar en bicicleta. Estamos aquí en el centro de Kioto, nos vinimos muy cerquita de la estación de Kioto. Miren, inclusive allá atrás no se alcanza a ver, pero está la torre de Kioto. Venían todos sofocados, de verdad que el calor hoy día ha sido todo un tema. Y antes de irnos a andar en bicicleta, les cuento que Jaime trabaja aquí en Kioto dando tours en bicicleta. Así que hoy día va a mostrar un poco de su trabajo. Y como este programa Ruta Verde habla de la sustentabilidad, van a dar una pequeña vuelta por Kioto en bicicletas con la Tita. Así que ahí los chicos ya están listos y ahora nos vamos a la siguiente locación. Bueno, aquí estamos ahora aquí en el taller de Jaime, aquí trabaja él y los chicos ya están preparados para la siguiente escena. Les vamos a mostrar un poquito del día a día de Jaime aquí en Kioto. ¿Qué están esperando ahora? Cuéntame un poquito para que la gente conozca el tras bambalina de esto. Es que tengo calor. Mucho calor, ¿cierto? No, hoy día está sufriendo Tita. Todos. Todos estamos sufriendo, sí. Me quedé dormida y acabo de despertar de una siesta. Y a veces no despierto de tan buen humor. Oh. ¿Cómo tú haces tu trabajo profesionalmente? Mira, yo te voy a mostrar. Aquí tengo mis cositas, si puedes chequear. Tengo 6 señales. Tengo equipos básicos Sennheiser. Y este es el verdadero. Aquí tengo todas mis cositas para el viento, mis stickers, mis dobles stickers, para caminar, mis tarjetas, todos mis clips. Este lo usas para pegar el lavaliero, ¿no? Sí, para pegar el lavalier, esto es para estar en lugares con mucho viento. Acá están los dobles stickers de la marca Ricote. Súper buena, te lo recomiendo. Buenísimo, gracias por mostrarnos tu trabajo. Así Mucha estamos. gente no ve lo que hay detrás de cámara y mira, Sí. miren toda Bueno, esa inversión. Sí, se pueden meter ahí al Instagram, strong-audio, y ahí voy subiendo cómo trabajo en todas las partes del mundo y en el norte y sur de Chile, donde estoy grabando con este tremendo equipo y con otros equipos también, haciendo patria, trabajando en lo que nos gusta y nada, soy feliz trabajando, estas son mis vacaciones, estoy trabajando, vacaciones, pasándolo bien. ¿Puedes venir a claquetear? Vamos. Ok. Esta la mandé a hacer especialmente para este proyecto. La gracia es que uno tiene que hacer el clap y ese clap con video y audio se sincroniza después en montaje y hace el lip sync vocal. Debe empezar, yo tengo... Mira, aquí Seba nos va a complementar la información que nos acaba de dar. No, porque yo soy pillado con las claquetas. La claqueta necesita tener 22 informaciones súper relevantes para montar. Oh, a ver, No, enséñale a la mentira. gente que no sabe. Es que uno la ocupa, de verdad la claqueta se puede ocupar de muchas formas, pero yo la ocupo cuando se ocupan las dos cámaras, marcando las dos cámaras, entonces después no parecía huevón, literalmente. Huevón es un amigo en Chile. Buscando la imagen, entonces sabéis que esta toma que vamos a grabar ahora aquí, por ejemplo, yo pongo cuál es el número de la cámara, del video de una cámara, de la otra y el de audio. Perfecto. Entonces busco después las tres cosas y no tengo que ir una por una revisando para abajo. Es como voy buscando. Exacto. Ya, pero déjenme, si sé que soy famoso, pero a 4 cámaras no puedo, no se puede mirar. A la más grande, a la que tira más grande, o a la de Esta es arriba. chiquitita pero empeñosa. Esa. Y como ven en esta grabación hay un montón de trabajo detrás de cámara y se necesita de un gran equipo y equipamiento para lograr un resultado profesional. En esta escena Jaime se presenta ante Tita y cuenta cómo es su trabajo en Kioto. Yo les grabé el detrás de cámara
Pero gracias a Ruta Verde les puedo mostrar también cuál fue el resultado de esta escena, que por lo cierto ya salió al aire en el canal Mega, y también el capítulo completo lo pueden revisar en el canal de YouTube de Ruta Verde. Estamos en un poquito en pasillo, vendría haciendo esto, y vamos a conocer a Jaime López. Él es un chileno que nos va a llevar a conocer la ciudad de una manera distinta, de una manera sustentable, en bicicletas eléctricas. Yo creo que si es buen mecánico, será chileno. Jaime, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Eres chilena? Sí. Oh my God, Dios mío. ¿Tú? ¿Cómo me ves? Chileno 100% por dentro y por fuera. Pero no sé si estás más japonés o más chileno hoy en día ya. Mira, sabes que tengo una mixtura bien mezclada, unida, inseparable de Japón y Chile. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Déjame ver. 30 años y 17 días. Pero de verdad, ¿los cuentas? No, en serio. No es broma. 30 años y 17 días y lo más contento que estoy es de estar aquí compartiendo con ustedes. No, los felices somos nosotros de poder compartir contigo un hombre que habla japonés, un hombre que habla español, un hombre que habla inglés, que es guía, pero además está enamorado de esta cultura. Así que hoy día vamos a recorrer la ciudad de una manera especial y tengo entendido que lo vamos a hacer en estas bicicletas que tú bien te manejas y que son eléctricas. Cierto, porque Kioto es muy angosto, es muy tradicional, entonces la mejor forma de sentir, ver y aprender de esta ciudad es a través de una bicicleta. Oye, ¿y este lugar tú vienes a menudo? ¿Lo conoces? Mira, este lugar nació hace 8 años. Un amigo que se llama Sam. Hermano, Él estaba, ¿qué puedo hacer? Llegué a Japón, la visa todavía no está, ¿qué puedo hacer? Y él empezó a jugar con el internet y se le metió la idea de que esto era una cosa buena de hacer y estableció esta compañía. Y yo fui el primer guía. Yo hace 8 años que hago esto. Baterías de litio, baterías eléctricas que hacen que podamos movernos sin tanta huella de carbono, sin impactar, de una forma limpia. Energía aquí limpia. Bien. Y dice full, ¿sí? Sí. Sí, puedes pedalear ya. Ya. ¿Estás feliz hablando español? Sí, obvio. ¿Estás feliz, bien chileno, cachai, po? Estoy un poquito como oxidado, pero después de unos cuantos minutos voy a estar bien. ¿Voy a probar entonces? Sí. Mira, hacia adelante. Ya, esto va rapidísimo. ¡Woohoo! Y llegamos a la última locación de la grabación del día de hoy. Estamos en el templo Fushimi Inari Taisha, uno de los templos más importantes de acá de la ciudad de Kioto. Nos contaba Jaime que esta es una joyita de la ciudad y por lo visto así es, hay muchísimos turistas, es un imperdible para cuando ustedes vengan a esta ciudad. Así que mientras los chicos graban, yo les voy a mostrar un poquito de este maravilloso templo. Uno de los símbolos principales de Japón es el tori, una estructura de color rojo o naranja que marca la entrada a un santuario sintoísta japonés y que al cruzarlo simboliza la transición del mundo profano al sagrado. Aquí en Fushimi Inari Taisha hay miles de ellos y por eso este santuario también es conocido como el Santuario de las 1000 Puertas. Y hay un pasillo principal que se puede recorrer a pie que tiene más de 4 kilómetros completamente cubiertos de arcos de tori. En Japón es un poco complicado diferenciar a un templo de un santuario cuando no se está acostumbrado de esta cultura. Incluso cuando yo llegué a este lugar pensé que era un templo, pero hago la corrección, ya que al investigar me enteré que un templo sería el término que se ocupa para los edificios religiosos budistas y los santuarios pertenecen a la religión sintoísta. Este santuario Fushimi Inari Taisha es el más importante de los miles de santuarios japoneses y está dedicado a Inari, el dios sintoísta del arroz, los cereales, las cosechas abundantes y el éxito en los negocios y la fortuna. Y debido a la importancia de este santuario que consagra a la deidad que vela por los negocios, muchos comercios locales donan a este lugar sagrado puertas de tori, en el que cada uno de ellos tiene grabado el nombre de la persona o del negocio que los entregó. El santuario se encuentra situado en la base de una montaña que también es conocida como Inari. Y esta montaña está llena de senderos para poder llegar a otros santuarios más pequeños. ¿Y qué les puedo decir de este lugar? Realmente maravilloso. Como ven aquí estoy rodeado de naturaleza.
Y también, no sé si escuchan el ruido de las cigarras, que me dijeron por ahí que era un indicador de que ya el verano estaba instalándose en Japón. Las chicharras cuando suenan es porque el verano comienza. ¿Qué bajó? Todo. 1, 2, 3. Buenas, Tito. Son lindo. Dale. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Templos. Lo tenía arriba la toda la gente. Ex capital de Tokio. Eso. Japón. Destinos preferidos por turistas. Ok. Y Vamos, con ánimo, Tita, arriba. acción. Ya estoy en Kioto, este destino turístico maravilloso porque la gente se conecta con la cultura ancestral. Esta ciudad está llena de templos, pero lo más importante es que fue una antigua capital, entonces aquí hay mucha historia. Hoy voy a recorrer esta ciudad de la mano de alguien muy especial, un chileno que va a hacer un recorrido de forma sustentable. Atrapándome, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena, baila morena, dale Tito que no fuimos a fuegote, morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica, no sé qué viene pero es automática. Hoy día a Marcelo le tocó venirse en bicicleta desde el centro. ¿Cuánto más o menos es para los que quieran venir aquí al templo? ¿Cuánto te demoraste en bicicleta? Ya mira, desde Kyoto Cycles es aproximadamente 16 minutos en bicicleta. Ah, poquito. Es poquito. Este lugar está ubicado, digamos, desde la estación de Kyoto, atrás del hotel Kyoto Grande. Ya, estoy seguro que se llama Kyoto Grande algo, pero ahí van a ubicarlo más o menos en el mapa. Y desde ahí en bici son 16 minutos. No es nada, la verdad, y uno se entretiene mucho. Hay Oye, mucho que ver. y entre nos, ¿qué tal las bicicletas de No. Kyoto Cycling? Espectacular. Espectacular, funcionan perfecto. No, perfecto, perfecto. Bueno, igual fui algo flojito, tomamos la bicicleta eléctrica, pero Maravilloso. maravilloso, maravilloso. Así que ya saben, recorran la ciudad de Kioto de manera sustentable. Una de 60 años te hace esto, mira. 54. Mira. No, pero... Buena. Otro nivel, Jaime. ¿Entrenáis harto, Jaime? Todos los días. Oye, con los puños a piso. ¿La tenéis 60? No, tengo 60. Bueno, representáis menos. 59. No, 55, es que es la barba, son las canas. No, pero verdad, pero... ¡Está grabando! Clíquemelo. Bueno, brother, aquí estamos rapeando, somos de Chile, dándole con todo, 16:35, ya tú sabes. Tírate la rima, Ahora viene. Me llamo Joseph, vengo de Chile, no creo que salga del closet, pero hoy día voy a hacer el amor en colchones Rosen. Aquí estamos en la ducha, ahora me baño, vacilo, canto en la ducha, hoy día en modo Kirusa, en el modo Yakuza, vacilamos con la Paula, cerveza y partusa. Pero que es una rima, no es que sea real, ¿vale? Hola, buena tota. Oye, pero con H, Jori. Sí. Hideaki. 1, 2, go. Buena. Llegamos en el minibús y va grabando. Estamos grabando. Hola. Estamos aquí grabando para el canal de YouTube, somos Tita. Y Tito. Y juntos vamos a viajar por el mundo. Bueno, ahora les voy a presentar a la eminencia en la cámara de esta aventura. Él es Tota, un hombre único. Se los voy a presentar y él les va a contar qué es lo que hace y de qué se encarga cuando salen a filmar este tipo de proyectos. Bueno, yo acá en este programa, Ruta Verde, y cuando me toca trabajar en estas cosas, a veces tengo que hacer la función de una dirección de fotografía, donde hay que buscar el mejor lugar para poder hacer nuestras grabaciones. Y ojo, que muchas veces, la mayoría de las veces casi cuando estamos viajando, tenemos que usar solamente la luz del sol. No tenemos espacio ni mucho presupuesto para llevar grandes
iluminaciones, a lo más nos manejamos con unos tubitos. Y eso, pues, y lo más importante es mantener la buena onda durante todo el tiempo que tú estés fuera, porque personas que graban bien hay muchas, pero los que puedan mantener esto bien durante todo el tiempo que estés afuera y más encima grabar bien, vamos. Principalmente es sacarse la cresta, hay que sacarse la cresta. Nada es gratis, nada es fácil, no te van a llamar todo el tiempo, tú tienes que buscarla, tienes que inventarla, tienes que idearla y ser muy trabajador, meterle, es la única forma. Yo a la edad que tengo recién vengo a Japón y que era un sueño para mí, y hay gente que le sale antes y toda la cuestión, pero hay que tener la paciencia y seguir dándole. Eso es lo único que te puedo decir. ¡Lo más grande! ¿Extrañé a tu familia estos días? Más que la cresta. Mándale un saludo. 15 días, todavía queda un poco más y extraño a mi familia un montón, a mis 3 hijos, a mi bella, hermosa mujer, polola, compañera, cómplice y amante. Así que... ¿Ella ha sido fundamental para tu éxito? Ella es clarísima, súper clave. Sin ella no la logro. No la logro porque somos una máquina engranada también en casa, como en un equipo, somos un equipo, ¿cachai? Y cuando falta uno la cosa anda media coja, pero bueno, ahí cuando volvemos le ponemos todo el color y al final estamos trabajando para un bien común que son nuestras familias. Bueno, entonces le vamos a mandar saludos a tu señora. Gracias por dejarme ser parte de este programa. Ha sido un gran profe, me ha enseñado ahí a manejar algunas cositas de su cámara. He visto otro mundo. El youtuber es esto, la cámara en mano, pero él ha sido un papi en toda esta aventura. Así que muchas gracias a todos. No, a ti compadre. Un honor conocer a este hombre. Y desde la tienda de bicicletas terminamos el recorrido, se acabó la última escena, los chicos están muertos, por eso estoy solo aquí, ya se fueron al hotel, yo me quedé atrás para grabarles la despedida. Espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado, quise mostrarles un poquito el lado B de lo que es grabar un programa de televisión y también para registrar este momento y dejar este video como recuerdo para el futuro. La verdad es que para mí esto ha sido una experiencia increíble. El viaje comenzó en Fukuoka, después nos fuimos a Hiroshima, estuvimos también viajando por Osaka y se me dio la oportunidad de poder mostrarles a ustedes un poquito de lo que andaba haciendo. Así que estoy muy contento y agradecido del equipo de Ruta Verde, también de su animadora Tita, que ha sido un amor. Cada uno de los chicos del equipo tiene su personalidad, pero eso es lo importante cuando se trabaja con mucha gente, trabajar en armonía y que todos remen para el mismo lado. Me tocó ver a Joseph, que es el del micrófono, a Seba, que es el productor, también a Paula, a Tota, a Philip y también Marcelo, que si bien es cierto no es del equipo fijo, pero en esta oportunidad también está participando como yo. Así que todos juntos hemos hecho un muy bonito trabajo. Para mí esto me causa mucha emoción porque nunca pensé participar en un programa de televisión. Y eso quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien, que todo el apoyo que ustedes me han dado hasta el momento ha estado haciendo ruido y las cosas están funcionando. Quiero seguir compartiéndoles lugares, quiero seguir compartiéndoles mi experiencia y en el próximo programa de Ruta Verde me va a tocar a mí grabar en la ciudad de Tokio, así que imagínense, jamás lo pensé. Y es por eso que les digo, chicos, siempre sigan sus sueños, perseveren y dejen también que la vida los sorprendan. Aprovechen todas las oportunidades. Yo jamás imaginé poder participar en un programa de TV y menos aquí en Japón y en una de mis ciudades favoritas, que es Tokio. Así que sin más que decir, solo agradecerles. Este fue un video especial donde les compartí el backstage y también pudimos a la vez disfrutar un poquito de la belleza de esta ciudad de Kioto. Espero que les haya gustado el video. Recuerden ayudarme con su suscripción, con su me gusta. Dejen su comentario y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.